Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días a todos. Dios me los bendiga mucho. Un fin de semana largo. ¿Cuántos van a ir a hacer algo buenísimo este fin de semana o no tienen nada planeado? ¿Sí o no? Ok, estamos hablando con Ok, algo muy importante. Quiero recalcar otra vez lo que decía mi esposita del 13 de junio. Muy importante. Vamos a salir específicamente de esa iglesia, no sé si uno o dos grupos durante ese sábado, sé si uno en la mañana, uno en la tarde, o solamente uno en la mañana, uno en la tarde. Lo que queremos es bendecir a esas personas que no tienen a dónde vivir, que viven en las calles y no han comido nada. Queremos preparar comidas, llevarlas, trasladar eso a esos sectores y poder bendecir la comunidad de esa forma. Otro contacto que me ha llegado reciente también, aunque ustedes no lo crean, algo que quieren hablar con alguien que habla en español, es tráfico humano en Columbus. Hay una organización que trabaja específicamente con eso y quiero averiguarlo esta semana. A veces es algo que también podemos hacer una opción para ese 13 de junio. Así que para que usted esté ahí, apúntelo en su calendario, póngalo como un recordatorio. Algo 13 de junio, vamos a estar activos bendiciendo al prójimo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Amarnos a nosotros mismos, así también amar a nuestro prójimo, es muy importante. Entonces, es poner eso ya no solamente en palabras, sino en hechos. Y el prójimo es algo importante para nosotros aquí. Algo importante, yo creo que algo especial tiene para nosotros Dios esta mañana, muy especial. ¿Cuánto lo sienten? Siento que esa adoración es de otro lado, es de otro grado, es de otro nivel. Si usted estaba con los 5 sentidos conectados en el espíritu, yo no sé si usted pudo sentir lo que yo sentí, pero eso estaba de otro nivel aquí. Así que creo que Dios algo muy especial va a ser con nosotros en esta mañana. Sabemos de que no tenemos una serie en esta época en que estamos, no tenemos una serie específica. Le llamamos Primavera en Cypress, pero tenemos diferentes mensajes que vamos a entrar debajo de ese título. La idea principal de esta mañana, del mensaje de hoy, es que cuando una persona, cuando un creyente realmente ve el valor del reino de Dios, todo lo demás se reordena alrededor de él o de ella. El reino de Dios no es solamente una adición a nuestras vidas, ¿verdad? O un agregado o un plus que usted y yo nos ganamos, sino que se convierte más bien en el centro. Cuando usted y yo encontramos el reino de Dios, eso se vuelve en nuestro centro, la prioridad de nuestra vida como seguidores de Jesús. Esa es la idea principal. Así que quiero ir desarrollando ese tema porque lo siento muy interesante de la forma en que lo vamos a hablar y comentar esta mañana. Vivimos en un mundo que constantemente intenta de definir y redefinir qué es lo que realmente tiene valor en este mundo. ¿Ok? Donde quiera que usted y yo miramos, se nos dice que la vida se trata de dinero, se trata de influencia, se trata de plataformas, de comodidad, de imagen, de éxito y de placer y satisfacción. Sin embargo, incluso las personas que logran todas esas cosas, muchas veces todavía se sienten vacías por adentro. Qué extraño, ¿ah? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el alma humano, quiero que entienda esto, el alma humano nunca fue creada simplemente para poseer cosas materiales, no. El alma humano fue creada para poseer a Dios, ¿ok? No sé si usted ha escuchado ese versículo, ¿verdad? Que el cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo. No sé si lo ha escuchado, pero ahí es en donde vive Dios. Entonces, hay veces queremos de que nuestra alma viva en todo ese montón de cosas materiales, pero no entendemos de que fue creada para que Dios viviera en ella. Entonces, esa es la tensión, la ansiedad que rodeaba la lectura de lo que estaremos hablando esta mañana, hoy aquí en Mateo 13 específicamente. Para el momento en que llegamos a este capítulo en Mateo, la presión alrededor de Jesús, que es Jesús el protagonista, ¿verdad? Ya había aumentado. Esa presión ya había aumentado por todo lado. Él ya había sanado enfermos, él ya había expulsado demonios, él había perdonado los pecados de muchos, confrontado la hipocresía y revelado la realidad, ¿verdad?, del reino de los cielos. Sin embargo, en lugar de rendirse muchos de ellos a él, muchos de los líderes religiosos más bien continuaron endureciendo más y más su corazón en contra de Jesús. Los fariseos se volvieron tan espiritualmente ciegos que incluso acusaron a Jesús de operar mediante un poder demoníaco. ¿Ok? Entonces la atmósfera había cambiado drásticamente cuando llegamos a capítulo 13. Había cambiado drásticamente la atmósfera. En respuesta a Jesús, lo que hace es que Jesús comienza a hablar en algo que le llamamos parábolas.
¿ok? Y él no habla en parábolas de una manera para que los que están tratando de entender o comer más de Dios, ¿verdad? Como escondiendo la verdad de esas personas, no. Sino que más bien lo que estaba haciendo en hablar y predicar en parábolas era exponer la verdadera condición del corazón de las personas aquí adentro. Esa misma verdad ablandaba a algunas personas mientras endurecía a otras. Ojo que mientras él hablaba en parábolas, unos se ensuavizaban al evangelio y lo recibían, ¿verdad? Mientras otros se endurecían, ¿verdad? Aquellos que realmente desean de Dios se acercaban más y más a él. Se volvían curiosos de este tal Jesús, ¿verdad? ¿Qué será la cosa con este tal Jesús? Y quieren saber más de él. Mientras que aquellos que se resistían a él se alejaban más y más de Jesús, ¿verdad? Se ponían más estrictos, más rígidos. En medio de estas parábolas Jesús cuenta dos historias cortas que lo revelan todo. Van a revelar todo en su vida y en la mía en esta mañana. Lo revelan todo. La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran valor. Estas ilustraciones son simples pero profundas y revelan el incomparable valor del reino de los cielos y nos desafían a usted y a mí a considerar qué es lo que realmente usted y yo atesoramos más en esta vida. Para mejor explicar esto, quiero dar 5 puntos que revelan esta verdad. El primero es el reino debe de ser descubierto, ¿ok? El reino debe de ser descubierto. Usted y yo tenemos que ir a descubrir el reino. Su primo, sus vecinos, su tía, su tío, tiene que ir a descubrir qué es el reino, ¿ok? Veamos estas parábolas del tesoro escondido de la perla, que esta mañana nos va a resaltar a nosotros, nos va a poner así en luz lo que es el reino de Dios de una forma más clara. Mateo 13 del 44 al 46 dice lo siguiente. Dice, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. El 45 dice, en medio de su entusiasmo, lo agarró, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Vea lo que dice después. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. ¿De qué calidad? De primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y lo compró. Jesús aquí nos enseña a nosotros algo gigantesco, que el reino es como un comerciante que busca perlas finas, de alta calidad, ¿verdad? De primera calidad, dice ahí, ¿verdad? De alto valor. Cuando encuentra una perla de tanto valor, vende todo lo que tiene para comprarla. El punto no es simplemente que la perla tenga tal valor. Eso no es el centro de esto, sino que lo que pasa después de eso. Que es que cuando una vez que descubre el valor de esa perla, nota que todo lo que ha venido obteniendo todo este tiempo anterior, todas las cosas que son posesiones de él o de ella, todo ese tiempo atrás, ya no son tan importantes, ya no tienen tanto valor como lo que acaba de encontrar. Esta única perla se vuelve su máxima prioridad, su máximo valor. Históricamente las perlas eran objetos de lujo en un mundo antiguo, ¿ok? Antes de que las perlas fueran cultivadas por humanos, ellas se encontraban y se buscaban de manera natural. Yo no sé si usted sabía eso, pero las perlas antes eran algo no tan fácil de encontrar, era muy difícil y sucedía de forma natural. Y era lo que se convertía en algo muy difícil de tener. Por eso es que las perlas antes eran símbolos o siguen siendo símbolos de riqueza, de pureza, de sabiduría, belleza costosa. ¿Ok? Una perla se forma dentro de ciertos moluscos o conchas de ostras. ¿Cuántos aquí comen ostras? Ve que hay menos. En el primer servicio había un grupo gigantesco de gente, mi gente de mariscos. Otra vez, ¿cuántos aquí comen mariscos? Vamos a hacer esa pregunta un poco diferente. Ok, entonces viene un poco más de manos, pero todavía... Ustedes tienen playas de donde ustedes vienen, es otro planeta, seguimos aquí en tierra, ¿cómo es la cosa? Pero bueno, mariscos, delicia, Dios mío. Entonces, una perla se forma dentro de ciertos moluscos o conchas de ostras, ¿verdad? Yo no sé si usted come ostras, ¿usted qué le pone a los que comen ostras? ¿Se le ponen limón, sal o nada, o salsa roja o qué? ¿No comen, dijo uno?
¿Qué? Mo. Limón. Yo, mo. Mo no es bueno para comer, bro. Ok. Cuando algo penetra la concha y irrita el tejido que está por encimita de la ostra, que muchos dicen que es un mito, pero muchos dicen que es un granito de arena lo que entra dentro de la concha, que trata de irritar a la ostra, y eso no es cierto, eso es un mito, eso no es verdad. Más bien lo que suele entrar a la concha que trata de atacar a la ostra que está adentro es un parásito microscópico, intruso, que penetra la concha y trata de atacar a esa ostra por dentro. ¿Ok? Y quiero ir explicándoles un poquitico porque eso es sumamente interesante para el mensaje de hoy, pero el proceso paso a paso es de que ese irritante o ese parásito, ¿verdad? Entra en la concha, ¿verdad? Y el tejido que se topa de primero antes de la ostra es algo que le llamamos el manto. El manto es lo que cubre la ostra, ¿verdad? Entonces está la concha que está afuera y el manto cubre a la ostra. Entonces eso es lo que el parásito se topa de primero. Y ese manto es lo que inicialmente ayudó a crear esta concha de afuera, ¿ok? Y ese manto nota y detecta de que algo extraño está dentro de la concha. Es en donde arranca el mecanismo de defensa de la ostra. ¿Ok? Para protegerse, entonces lo que hace la ostra es que cubre ese parásito, ese irritante, ¿verdad? Mejor dicho, ¿verdad? Eso que viene a atacarlo, ¿verdad? Lo cubre con capas de una sustancia cristalina suave llamada nácar. ¿Ok? Entonces agarra ese parásito y lo empieza a cubrir con una sustancia cristalina que se llama nácar. Cubre el irritante con capa y lo vuelve a cubrir con otra capa y capa sobre capa, sobre capa, sobre capa. Durante meses, incluso durante años, la ostra continúa agregando capas delgadas de nácar alrededor de este irritante, alrededor de este parásito, y es en donde se desarrolla lo que usted y yo, ¿verdad? Hoy en día le conocemos como una perla, ¿verdad? A medida que esas capas se acumulan, crean ese objeto brillante y redondo, ¿verdad? Quiero que vean este video para que lo vean un poquitico más visual y entiendan lo que les estoy diciendo, pero si usted ve esa la concha, esa la ostra, aquí en este video ponen como una piedrita y no es una piedrita, es como un pequeño parásito y así es como lo va cubriendo. Ese es el nácar, ¿verdad? Que se va cubriendo, pone un montón de capas y capas y capas, ¿verdad? Que con los años eso se va creando en una linda y hermosa perla. ¿Ok? Volviendo otra vez aquí para que ustedes me vayan entendiendo, muchos a veces piensan, ay, pero yo me voy a comer una ostra y me puedo encontrar una perla, y no. Son diferentes tipos de ostras que se encuentran en diferentes sectores del mundo. Entonces jamás le van a servir a usted en un restaurante una ostra y se va a encontrar usted una perla ahí adentro, porque son de diferentes, no se mezcla una con la otra. Son diferentes tipos de ostras. Bueno, las perlas naturales, las que son naturales, las verdaderas, las genuinas perlas naturales, son raras de encontrar porque la irritación, lo que entra y la penetra, la irritación o el parásito correcto, tiene que ocurrir accidentalmente de una forma natural, y eso es difícil de que suceda. Entonces la mayoría de las perlas que se venden hoy en día allá afuera son cultivadas, aunque usted no lo crea. Es donde nosotros los seres humanos hemos intencionalmente colocado un pedacito pequeño de tejido dentro de la ostra para, ¿verdad?, iniciar el proceso de defensa de la ostra. Y el brillo de esa perla, le llamamos lustre, ¿verdad?, proviene de la luz reflejándose a través de esas múltiples capas de nácar. Ahora, después de toda esa explicación, quiero traerlos nuevamente al punto de lo que vamos a hablar hoy, pero teológicamente esta imagen que yo les acabo de explicar, desarrollar, tiene dos perspectivas. Una de ellas es de que nosotros a veces buscamos a Cristo como buscaríamos una perla en nuestra vida. Y lo buscamos ¿por qué? Por ese tal reino que nos han hablado, por esa salvación, ese Salvador que necesitamos en Él, y la vida que queremos estar con Dios, ¿verdad? Esa vida que queremos compartir con Dios. Vale la pena entregarlo, venderlo absolutamente todo por Él. Es donde hemos encontrado algo de mucho más valor que cualquier cosa que usted y yo hemos obtenido en este mundo. Y la segunda perspectiva es que Cristo nos busca a usted y a mí, a nosotros, como buscar esa perla, ¿ok?
Es donde nos hemos perdido en este mundo. Hay veces usted y yo estamos perdidos en este mundo, ¿ok? Somos tan difíciles de ser encontrados porque nos perdimos fatal en este mundo. Pero cuando Cristo nos encuentra, Él nos demuestra que somos de un alto valor y que no debemos de seguir perdidos. ¿Ah? Otra interpretación cristiana ve a Jesús como el comerciante que entrega todo lo que tiene para comprar a la humanidad. ¿Ok? La perla entonces es nuestra alma redimida, formada en el sufrimiento. Esa alma que es redimida, ¿verdad? Formada en el sufrimiento, escondida en esa dureza, pero lo suficientemente preciosa como para que nuestro Cristo se entregue a sí mismo por nosotros. Así que la historia de la perla es la siguiente y quiero que usted lo vea detalladamente en forma de lista, que si me lo ponen aquí arriba, pero esa es la historia de la perla. El dolor entra, la gracia nos cubre, el tiempo perfecciona y la belleza nace. Voy a decir eso otra vez. Estoy hablando directamente de usted, pero el dolor entra, la gracia nos cubre, el tiempo perfecciona y la belleza nace. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Yo les comentaba a ustedes un poquitico de mi historia, de cómo yo había atravesado mucho dolor desde muy jovencito, pero haber encontrado a Jesús en mi vida, al final perfeccionó cada una de esas cosas tan difíciles en mi vida y las transformó en una obra de arte. Y esa es mi historia. Pero yo sé que en este cuarto, ahorita, en este momento, muchos de nosotros tenemos una historia muy similar que Dios viene procesando en nosotros. Pasamos fases difíciles, llega la gracia de Dios y nos está procesando. Probablemente usted todavía está en ese proceso. Todavía no ha visto cómo se perfecciona, está en ese proceso. Algunos ya vieron cómo se va perfeccionando. Algunos ya llegaron hasta el final de cierta parte de esa historia en donde han visto la belleza nacer. En donde yo he visto la belleza nacer. De hecho, Filipenses 1:6, uno de mis segundos versículos que voy a leer, uno de los únicos versículos que voy a leer esta mañana, Filipenses 1:6 dice lo siguiente: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Él empezó una buena obra que está procesando, perfeccionando en usted, que va a ser perfecta algún día. No nos podemos desesperar. Al final de eso usted va a ver una obra de arte. La ostra hoy en día nos enseña a nosotros un patrón sagrado importantísimo. Que la herida o ese parásito o esa cosa que quiere entrar y venir y atacarnos no tiene la última palabra en esta historia, no. Capa tras capa, aquello que nos hirió se convierte tarde o temprano en nuestra fortaleza. Se convierte en nuestra fortaleza. Voy a hablarle latino en el cuarto. Por muchos miles de años, Satanás ha tratado de usar una y otro imperio para desaparecer a los hijos de Dios, para desaparecer el pueblo de Dios, para desaparecer a Israel. Si fuéramos bíblicamente, teológicamente hablando, y hasta el día de hoy, aquí estamos sentados, seguimos vivos. No hemos desaparecido, no vamos para ningún lado, porque vinimos con un propósito. Trató de hacerlo con Israel, trató de hacerlo con los reyes cuando vino a Babilonia, cuando vino a Siria, trató de hacerlo aún incluso cuando llegó Jesús, vino el imperio romano, y trató de controlar y desaparecerlos y matarlos, y llevarlos exiliados, y hacer un montón de cosas. Seguimos aquí presentes y no vamos para ningún lado. ¿Amén o no amén? Eso me lleva a mi punto número 2. Lo que atesoras reordena tu vida. Presta atención. Que el que busca el reino de Dios y su justicia, el resto vendrá por añadidura. Pero usted tiene que tener su vista y su mirada en el premio que es Jesús para poder caminar las aguas. Si no, usted se hunde. Pero lo que usted atesora reordena tu vida. La perla representa el valor supremo en esta vida. Jesús dice que el comerciante buscaba y buscaba esa perla, ¿verdad? Y cuando por fin llega el día en que encuentra esa perla tan valiosa, se da cuenta de que todo lo demás en su vida inmediatamente no tenía valor, de él o de ella, de eso que él pensaba o ella pensaba, que todo eso que venía obteniendo, wow, ya no es de tanto valor.
Eso es lo que sucede cuando alguien realmente tiene un encuentro con Jesús. No se trata de solamente asistir a la iglesia los domingos o desarrollarse religiosamente o de saberse toda la Biblia, ¿verdad? De principio hasta final, o llevar una vida cristiana superficial, no, sino de tener un encuentro real con Cristo. Cuando realmente nos encontramos con Cristo, voy a explicar esto. Las prioridades en nuestra vida cambian. ¿Ok? Cuando nos encontramos realmente con Cristo, nuestros apetitos de este mundo cambian. Cuando nos encontramos realmente con Cristo, nuestra identidad cambia. Nuestro propósito de esta vida cambia. ¿Ok? El reino de Dios no es un sector más en esta vida o en este mundo que usted y yo de la nada descubrimos y vivimos. No, sino que se convierte en el lente que a través de todo el resto, usted y yo lo podemos entender. Es el lente que nos ayuda a ver cómo todo el resto de la vida que usted tiene desde principio hasta final hace sentido. El reino de Dios nos pone todo a la luz. Se lo digo yo, que yo he pasado por ese proceso. Yo puedo decir que toda mi vida fui ciego. Cuando llegué a Cristo fue cuando por fin pude abrir los ojos y ver la verdad, ver qué es realmente lo que me rodea. Eso me lleva a mi tercer punto. Jesús no solo es la perla, Él también es el comerciante. ¿Ok? La mayoría de las personas que leen esta parábola y se ven a sí mismas buscando a Dios, ¿verdad? Así como el comerciante buscaba la perla. Y es cierto, está bien, no hay problema. Pero hay otra perspectiva de esta parábola y hay otra forma de ver esta parábola, y es que Cristo también es el comerciante. ¿Qué significa eso? Que Él vio a la humanidad atrapada, nos vio a nosotros atrapados en el pecado y cómo el pecado nos invade de tal forma que no podíamos salir de ahí, ¿verdad? Atrapados en el quebrantamiento, ¿verdad? Distanciados de nuestro Creador. Jesús nos vio a nosotros profanos de las cosas de Dios y en dirección, que nos dirigíamos completamente a la muerte. Entonces, ¿qué hizo? Que lo entregó todo para redimirnos a usted y a mí, para sacarnos de la deuda de nuestros propios pecados, los pecados que usted y yo hicimos. La misión de la iglesia es predicar el poder y la presencia de Dios nuestro Señor Salvador, y mantenernos firmes en esto que yo hago casi todos los fines de semana, mantenernos firmes en lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Es la única manera de que la iglesia pueda ser efectiva para alcanzar el mundo, ¿verdad? Y llevar esa obra del evangelio a la próxima generación. Usted y yo algún día no estaremos aquí, pero la próxima generación tiene que cargar este evangelio. Entonces, ¿cómo la entregamos? ¿Cómo se las pasamos? ¿Se la pasamos con filtro? ¿Se la pasamos sin filtro? ¿Se la entregamos así tal y como nos la dieron a nosotros? ¿O se la mejoramos para que la entreguen bien pura, sea íntegra y la lleven a sus hijos y los hijos se la lleven a sus hijos? Toda iglesia, presta atención, toda iglesia o templo fue construido alrededor de una idea central, que es un altar. ¿Ok? Cada casa, cada hogar, es interesante que hoy en día en bienes y raíces la gente lo que más revisa es la cocina, ¿verdad? Revisan la cocina a ver si fue remodelada y todo, y eso sube el valor, baja el valor gigantesco en un hogar, pero cada casa, cada hogar tiene un lugar que es como el corazón de esa casa o de ese hogar. En la iglesia es el altar, ¿ok? Es el lugar de más enfoque de la iglesia, es el lugar de más respeto y más reverencia. Yo sé que en mi casa específicamente es la cocina, es la sala donde tenemos el televisor, es donde más nos reunimos toda la familia, es en donde más disfrutamos como familia, es en donde se convierte en esos dos lugares son como los lugares favoritos de nuestra casa, y es en donde convivimos, compartimos historias, hablamos más, conversamos más ahí. Cuando hablamos de un altar, la palabra profano va de la mano. Sería, pastor, pero no tiene nada que ver, ya se lo voy a tratar de explicar, pero profano nace y trae sus raíces de la importancia de un altar en una casa, en una iglesia. Yo lo diría de la siguiente forma: mientras más se aleje una persona del altar, más profana se vuelve. Si me pueden cambiar ahí el slide, por favor. Mientras más se aleja una persona del altar, más profana se vuelve. ¿Ok? Mientras más se aleja una persona del altar, más profana se vuelve. Voy a tratar de explicárselos mejor. Esa es una percepción teológica y hasta lingüística, ¿ok? Porque la palabra profano
originalmente antes no significaba vulgaridad y mal comportamiento como hay veces tiene esa fama hoy en día, que cuando usted dice profano, usted dice, sí, es que es algo vulgar o algo de mal comportamiento. Y antes eso no significaba eso, sino que se refería a la distancia que había de la presencia o de las cosas sagradas. ¿Ok? Una distancia de todo lo que tenía que ver con Dios o todo lo relacionado con Dios. Es una distancia. ¿Ok? Voy a ponérselo más claro, pero la raíz de la palabra, la raíz de esta palabra es muy importante. La palabra profano, a ver si me lo ponen ahí arriba, en español viene de la palabra profanum, ¿ok? En latín. Pro, que significa delante de o fuera de, y fanum, que es el templo del santuario. No sé si lo ven, ustedes lo pueden ver ahí. La gran diferencia, entonces ahora cuando yo digo profano, es una distancia que hay, ¿verdad? De ese altar, una distancia que hay de eso sagrado, una distancia que hay de esas cosas de Dios, ¿verdad? De cómo hay veces estamos fuera y lejos de esas cosas de Dios, cómo hay veces ese santuario, eso representa, hay veces, ¿verdad? A mi Padre, ¿verdad? Y cómo hay veces está esa distancia. Entonces cuando decimos la palabra profano, estamos hablando de algo que hay una distancia, no es algo vulgar o mal comportamiento, sino es una distancia que habla. Entonces, ahora quiero que veamos esta frase otra vez, pero dice así: mientras más se aleja una persona del altar, más profana se vuelve. Yo no sé si usted lo puede ver, más profana se vuelve, ¿verdad? Entre más lejos está de ese altar. Eso es algo que cambia nuestra manera de ver la santidad, que es algo que Dios procesa en cada uno de nosotros. Entre más nos alejamos de lo de Dios, más profanos nos volvemos. ¿Verdad? Este mundo nos distrae de todo lo de Dios y de las cosas de Dios. Nos ocupa para distanciarnos de las cosas de Dios. Y es en donde nos alejamos de la presencia de Dios, de la casa de Dios, del altar de Dios. Y en resultado la profanidad nos gana. Eso me lleva a mí a mi cuarto punto. Perdón versus purificación. Es el resultado. El resultado del perdón suena más como, ¿sabes qué? Ya no vuelvo a resentir esto de usted. Ya no quiero seguir resistiendo esto de usted, ya. Lo dejamos en el pasado, perdón. Ahora veamos purificación, porque purificación se monta de una forma diferente, es más como en forma de pregunta. ¿Qué o cómo restauro aquello que está quebrado? Se lo monta usted diferente. ¿Cómo restauro aquello que está quebrado? Esta diferencia es muy importantísimo para el tema de hoy, porque en términos humanos alguien puede perdonar una ofensa sin que la ofensa sea completamente restaurada. Voy a poner un ejemplo. Un padre puede perdonar a un hijo que rompe una ventana, pero la ventana todavía necesita ser reemplazada. ¿Me entienden? ¿Están aquí? Sí, amén. Okay. Voy a poner otro ejemplo, a ver si me están poniendo atención. Un amigo puede perdonar una traición de ese otro amigo, pero la confianza todavía necesita ser restaurada. ¿Entienden la diferencia? Perdón y purificación. O sea, hay un tiempo de perdón y hay un tiempo de purificación que es en donde somos restaurados. Entonces, lo puse de esta forma. El perdón es liberación relacional, tú a tú. La purificación es restauración, reparación y reconciliación. ¿Ok? Quiero dar un dato importante más, el man que sigue hablando de ostras, pero quiero dar un dato interesantísimo de la ostra. Pero las ostras no solo hacen perlas, si usted lo sabe muy bien o si no lo sabe, no solamente hacen perlas, también filtran agua. Yo no sé si usted lo sabía o no. Es usada para limpiar aguas, hay veces de tanques, las usan también y las colocan en diferentes ríos para limpiar las aguas sucias de ciertos ríos, ¿verdad? En esta tierra. El ser humano ha llegado a encontrar de que la ostra tiene esa ventaja y tiene ese pro de poder usarlos para limpiar y filtrar agua. De hecho, para que usted tenga una idea de cuánta agua puede hacer, puede filtrar 50 galones de agua en un día. Eso viene siendo como 5 litros de agua en una hora. O sea, usted no va a poder agarrar la ostra y pegarla al tubo de su casa y decir, ya voy a filtrar. No, no es así, sino que funciona un poquitico diferente. Ella consume el agua, ¿verdad? La pasa por un proceso y la limpia. Bíblicamente, el perdón es la disposición misericordiosa de Dios para perdonar el pecado, sí. Pero la purificación es el medio costoso proceso por el cual el pecado cubierto o escondido es juzgado, limpiado y reconciliado. En el Antiguo Testamento la purificación involucraba, si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted sabe de que antes para entrar en el proceso de purificación,
se requería un sacrificio de un animalito, se requería sangre de ese animalito, se requería un sacerdote, ¿verdad?, que llegara y hiciera una limpieza total, ¿verdad?, para purificar al ser humano de sus pecados. Mostraba que el pecado no era un pequeño error, como hoy en día, que hay veces, no, eso es un pecadito pequeño que yo hice y tranquilo, no hay bronca, ¿verdad? Sino en el Antiguo Testamento se notaba que un pecado traía una ruptura, una culpa, una impureza, una muerte. Así que Dios no simplemente ignora el pecado en usted y en mí, Él nos perdona. E inmediatamente cuando nos perdona, Él empieza un proceso de purificación en nosotros. Es un proceso maravilloso que sucede poco a poco. Por eso la cruz nosotros los creyentes es de tanta alta valor y tan importantes para el creyente. En la cruz Jesús no simplemente anuncia y ahora son perdonados, no. Él se convierte en el sacrificio. Si usted sabe esa historia bien, Él se convierte en el sacrificio que trae la purificación a nuestras vidas. Él entra en la herida, lleva el dolor, absorbe el juicio, cubre la vergüenza, derrota la muerte en usted y en mí y abre camino de regreso para que usted y yo tengamos comunión y relación nuevamente con Dios. Nos purifica, nos quita todo eso que nos estorba para nuevamente poder entrar en conversación con Él. Existe una clara diferencia entre el perdón y la purificación. Y esa diferencia es esta, que el perdón libera la deuda, ¿verdad? Pero la purificación trata con el daño sucedido. El perdón es la misericordia de Dios hacia el pecador, pero la purificación es la obra de Dios que hace que el perdón sea justo, sanador y completo en usted y en mí. El perdón elimina la condenación. A veces nos sentimos condenados de por vida, pero la purificación elimina todas esas barreras. O sea, podríamos decir que el perdón es como el primer paso, pero cuando viene la purificación es como la perfección, ¿verdad?, de lo que inicia el perdón. El perdón cambia nuestra posición en cualquier situación que usted esté, ¿verdad? La purificación elimina el mismo pecado que está en usted y en mí. El perdón es la palabra que nos libera, que nos trae la liberación. La purificación es la realidad comprada con sangre detrás de esa liberación que hizo Jesús en la cruz. Te agarra y te libera. Ahora sí, lo voy a hacer con hechos, ya no con palabras. Mira, perdóname, no. Ahora con hechos, yo pagué un precio, mi sangre en la cruz por ti, para que tú fueras libre. Eso conecta hermosamente con la imagen con la que inicié todo esto, con la imagen de la perla. El perdón de Dios se refleja cuando Dios no rechaza al ser humano herido o pecador. La purificación de Dios es cuando entra la herida y transforma lo que supuestamente tenía que producir muerte, lo transforma en algo bello, en algo santo, en reconciliación, en conexión nuevamente con Él. Nosotros no somos simplemente seres excusados, que Dios nada más llegó y nos excusó de nuestro pecado, no. Somos seres redimidos por Dios. Personas que Dios agarró uno por uno y nos lavó, nos limpió, nos procesó, nos está procesando. Este proceso es una transición que nos lleva a nosotros a tener esperanza de nuestro futuro. Y es en donde quiero que lo vean, que es mi último punto. Pero Jesús restaura nuestro propósito. Él restaura su propósito. Vea, usted y yo estábamos perdidos en este mundo. Pero al encontrar ese tesoro tan grande llamado Jesús en nuestra vida, es en donde volvemos a encontrar la razón por la cual fuimos puestos en este mundo. Él restaura nuestro propósito. Aquí en Cypress decimos conocer y experimentar a Dios. Y eso no es estar en una religión. Tampoco es tener una rutina de domingos en donde voy a la iglesia, termino, voy, almuerzo y es una rutina, no. Más bien es un encuentro real con nuestro Creador. Encontrar el tesoro es verdaderamente tener una relación con Él, hablar con Dios, escucharlo a Él responderme, vivir a Dios, para Dios, involucrar a Dios en todas las partes de mi vida, no solamente en mi domingo en la mañana, sino en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi compañero, en mi relación, mi conversación, en lo que veo en el celular, lo que veo en internet, lo que veo en el tele, involucrarlo a Él en todo. Decimos por ahí también aquí en Cypress encontrar amigos de libertad, que fue algo que yo hablé la semana pasada. Es encontrar amigos de reino y recibir libertad aquí adentro, libertad. O
Usted a veces y yo decimos que estamos libres, pero aquí adentro estamos enjaulados, con cadenas. Pero es recibir libertad espiritual y emocional junto con esos amigos de reino que están ahí en nuestra vida con un propósito. Amigos de reino que crea una comunidad que nos ayuda a restaurar áreas que jamás usted y yo imaginábamos de que podría ser restaurada. Vea, sabemos que el enemigo nos aísla, pero Jesús nos restaura, nos da pertenencia en su reino, en su casa. Nos da un lugar en la mesa, nos sienta ahí. Dios usa a esos amigos para abrazarnos, para acompañarnos, para ministrarnos, para protegernos, para tantas otras cosas más. Arma capas. Esos amigos se transforman en una capa que nos protege a nosotros, que nos ministra a nosotros, que nos ama. La forma en que usted y yo podemos tener tacto con Dios, podemos tocar a Dios. Pero usted tiene que abrir sus ojos y verlo. Y la libertad no es simplemente un I'm sorry, perdón, no, sino que ya cambias, ya no vas a hacer eso nunca más. Que eso me lleva a la otra cosa que decimos aquí, que es hacer la diferencia. Hacer la diferencia con nuestra vida es encontrar nuestro propósito en esta vida. Una vez que usted y yo descubrimos ese tesoro, ya no podemos vivir superficialmente con un pie en el mundo y otro pie en la casa de Dios. Porque usted y yo sabemos de que eso no es correcto. Eso no es legal. Dios se vuelve lo de más alto valor en nuestra vida. Ese propósito despierta algo cuando usted encuentra y descubre ese propósito, despierta algo tan fuerte dentro de nosotros. ¿Y sabe qué es? Algo tan fuerte que no nos permite volver a ser la persona, ese antiguo o ese viejo hombre que antes éramos. Ya no podemos volver a ser esa persona que antes éramos. Este proceso no solamente nos encamina en la dirección, a la razón por la cual fuimos puestos en esta tierra, sino que nos alinea, nos fortalece, nos equipa para enviarnos de regreso a ese mundo. Aquí fuera de estas cuatro paredes nos devuelve allá otra vez, pero esta vez nos manda equipados con esperanza, con sanidad, con verdad, que nos da firmeza, reconciliación. Y ¿sabe qué? Somos luz. ¿Sabe por qué somos luz? Porque la gente empieza a verlo a usted, me empieza a ver a mí y empieza a decir, oh, qué bonito lo que tiene, qué bonito lo que tiene, porque ellos son tan felices. Yo quisiera tener algo como lo que tienen ellos. Encontrar a Dios es encontrar su reino y es encontrarlo todo en esta vida. Es encontrarlo todo en esta vida. Y ya usted mire, se le acaba la ansiedad de buscar, ¿qué más me compro? ¿Qué más lleno en mi carrito de Amazon para... ¿Qué más me tengo que dar? Pero ya deja de buscar, porque ya usted lo tiene todo. Cuando usted lo tiene todo. O sea, tiene lo que tiene más alto valor, está dentro de usted. Usted camina con eso a todo lugar y eso es más que suficiente. Hay veces llega un punto, yo lo veo mucho, hay veces en parejas. Se fue mi esposo, se fue mi esposa, se fue mi novia, se fue mi novio. Pero cuando usted lo tiene a él, que se vayan. Porque si Dios me hizo a mí, y si Dios me creó a mí, y yo volví a Él, y somos uno, y Él perfeccionó, nació belleza, lo tengo todo, y lo encontré, lo tengo todo. ¿Me entiendes? ¿Me entienden? ¿Amén o no amén? ¿Están aquí? Es que hay veces dependemos de las cosas exteriores cuando está aquí adentro, cuando debería de estar aquí adentro. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Yo quiero que usted cierre sus ojos físicos. No sé si ustedes pueden seguir instrucciones. Quiero hacer algo muy, muy específico que el Espíritu Santo me pidió en esta mañana. Cierre sus ojos físicos ahí donde estás. Cierre sus ojos físicos. Yo le voy a pedir a Dios que Dios le abra a usted los ojos espirituales, como lo hizo conmigo un día. Que cuando usted pueda ver cara a cara esa perla, ese reino de Dios, ese Salvador, ¡ay, Dios! Usted no vuelve a ser la misma persona. Usted ya no necesita buscar más. Ya ese vacío que usted tanto ha venido tratando de llenar ya no existe. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, yo te pido, Señor Dios, de que mis hermanos, mis hermanitas ahorita, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, nombre sobre todo nombre, Señor, sobre todos los señores, Rey sobre todos los reyes, ven ahorita, Padre Santo, y ábrele los ojos espirituales a mis hermanos, a mis hermanas, Señor Dios, que ellos puedan ver, Señor Dios, tu reino, te puedan ver a ti, Rey, te puedan ver a ti, mi Padre.
puedan caminar contigo, puedan ver de que lo que los rodea, Señor Dios, es reino, que el lugar en donde están es un lugar seguro, protegido, Señor Dios. Es tu propósito, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Personas que ahora reciben sanidad, personas que ahora reciben salvación, personas que ahorita en este momento están recibiendo, Señor Dios, tu verdad que les da libertad, libertad, libertad al punto en donde abran sus ojos espirituales, Señor Dios, y ya no serán esclavos del pasado, ya no serán esclavos a la falta de perdón, ya no serán esclavos a la ofensa, ya no serán esclavos a la mentira, ya no serán esclavos a las palabras del enemigo, sino que ahora serán fruto de algo que tendrá mucho, 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 mucho fruto. En el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, y todos decimos